Tiene la palabra el diputado Julio Raffo. Gracias, presidente. Primero, quisiera pedirle si se puede controlar cómo se difundió el proyecto que estamos tratando ahora, porque me parece que ha circulado una versión diferente de la que es el decreto 267 del 15, porque yo he oído a muchos diputados afirmar que este decreto deroga la ley 26.522. Y no es lo que yo he leído en el boletín oficial ni en Infolé. Este decreto modifica normas muy importantes de la ley 26.522. Afecta, entre las que deroga y modifica, 23 artículos de 156. 23 artículos de 156. O sea, modifica el 14% y deja vigente el 86% de esa ley. Lo cuantitativo sabemos que no es suficiente para entender las cosas, a pesar que había un señor que se llamaba Marx que decía que cuando la diferencia cuantitativa es muy grande, se transformaba en diferencias cualitativas. Vamos a ver lo que ha quedado vigente y lo que han modificado, afectado, derogado el decreto que estamos tratando. Ha quedado vigente todos los primeros artículos relativos al objeto de la ley, a la naturaleza de la actividad de comunicación. Ha quedado vigente la determinación de que la actividad es de interés público. Ha quedado vigente todo lo relativo a los contenidos culturales. Y yo voy a discrepar con la preopinante que habla que no debe haber regulación de contenidos. Es muy importante lo que tiene la ley 26.522, que no ha sido afectado, en relación a los contenidos de producción local, informativos locales, producción nacional y producción propia de las emisoras para desarrollar la actividad. Y eso estaba bien y sigue estando. Ha quedado igual todas las restricciones a la publicidad, todo el régimen de habilitación y regularidad de los servicios, todas las normas técnicas que contiene la ley, todo lo relativo bien o mal a las nuevas tecnologías, todo lo relativo a los gravámenes, a qué se debe pagar, y todo lo relativo a cómo se asigna lo que las entidades públicas recaudan en esta materia. Ha quedado igual el régimen de sanciones que establece la ley. Ha quedado el régimen de servicio de radiodifusión del Estado Nacional, los medios, la tutela a los medios universitarios, la tutela a los medios educativos, los servicios de comunicación para los pueblos originarios, la norma que establece cómo se determinan las políticas públicas para el sector, las normas relativas al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, a la reserva de frecuencias para las personas jurídicas sin fines de lucro, que debió haber sido para las radios comunitarias, previstas en la definición que contiene el artículo 4 de la ley, pero que fue bastardeado y lo cambiaron a asociaciones sin fines de lucro para poder dárselo a sindicatos, etcétera, que no tienen programación comunitaria. Yo defiendo y defenderé las radios comunitarias, no las asociaciones civiles, que hay grandes fundaciones, sabemos cómo se manejan esas cosas. No tengo nada contra los sindicatos, pero tengo mucho en favor de las radios comunitarias. Ha dejado igual todo lo relativo a la resolución de conflictos, a las emisiones ilegales. Así es que yo no entiendo por qué se ha dicho acá con insistencia que se ha derogado la ley 26.522. No se ha derogado. Se ha modificado, sí, algo muy importante, muy serio, que es el tema de la concentración y cuántas licencias pueden tener o no los medios de comunicación. Bueno, es materia gravemente opinable. Creo que debe ser objeto de barajar y dar de nuevo, y creo que debemos trabajar en un nuevo proyecto de ley sobre la materia. Y por eso adhiero concretamente a la resolución que pide instrucciones a la comisión que está trabajando en esta materia. Debo decir, presidente, tres cosas quería decir. La primera ya la dije. La segunda es que yo tuve oportunidad anoche de escucharlo al diputado Solá hacer una reflexión que me dejó pensando, relativo a que se hizo un mito en relación a esta ley. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero no creo
que en este recinto haya una persona que haya trabajado más que yo en redactar textos que están en la ley 26.522. ¿Por qué? Porque esa ley se inspiró, copió largos artículos de un proyecto que habíamos trabajado también con los mismos que trabajaron, con parte de los mismos que trabajaron en el anteproyecto de la ley 26.522. Me refiero al CONFER cuando estaba intervenido por el señor doctor, a mi amigo Gustavo López, ex subsecretario general de la Presidencia, y que trabajamos con otro gran defensor de todo esto, que es Luis Lázaro, y yo coordinaba la comisión redactora de ese anteproyecto. Ese anteproyecto, a diferencia del buen anteproyecto que fue mencionado el doctor Alfonsín, que nunca llegó a esta casa, ese anteproyecto se incorporó como proyecto del Ejecutivo en esta casa. Y entró, está publicado en el trámite parlamentario número 5 del 14 de mayo del 01, expediente 011, Poder Ejecutivo 2001. Ese anteproyecto, presidente, del cual fueron tomados textualmente largos artículos, por una pequeñez gigantesca de las autoridades que mandaron el proyecto, que terminó siendo la 26.522, no está citado en ninguna de las larguísimas notas que trae, a pesar de transcribir textualmente muchos de esos artículos. Uno que redacté fundamentalmente, perdónenme la vanidad, el orgullo, que es el artículo 67, da la casualidad que es el mismo número en el anteproyecto que en el proyecto que es la cuota de pantalla para el cine nacional en las televisiones. Ese anteproyecto era superior a la ley 26.522 en muchas cosas y en algunas otras no. Era superior en la caracterización central del tema porque definía al espacio radioeléctrico como bien público del Estado y añadía que el uso de ese espacio constituye una actividad de interés público. En la 26.522 borraron que era un bien público del Estado. Al ser bien público del Estado, estaba sujeto a la tutela de la anterior definición que decía el Código Civil, inembargable, inajenable, toda la protección que tiene la propiedad pública. Tenía que dar claro eso. Lo sacaron. En ese anteproyecto se establecía la posibilidad de que todos pidiéramos el cumplimiento de la ley. Sabemos todos que ese gran decreto que hizo el presidente Kirchner de acceso a la información pública prevé, que es del 2003, en 1772 del 2003, prevé que el acceso a la información pública constituye una instancia de participación ciudadana en el cual toda persona ejercita su derecho. Pues bien, yo en el partido, en su momento, Proyecto Sur, que formulé 23 observaciones que mi partido hizo suyas. El gobierno aceptó 17 de esas 23 y nosotros entendimos que no podíamos decir 23 o muerte, porque esos tiempos ya habían pasado, y entonces resolvimos apoyar el proyecto, porque 23 de las observaciones fueron tomadas. Pero esta relativa a este punto no fue tomada. ¿Qué dice la ley? Toda persona que acredite interés, ya no es toda persona, no es cualquier ciudadano. ¿Hay que acreditar interés en que se cumpla la ley? ¿O es un interés que todos tenemos? Hay que ir a explicar y fundamentar y va a dictamen y resolución a ver si el interés está acreditado o no. O que se cumplan las leyes de la nación es un interés que tienen todos los habitantes de la nación. No digo solo los ciudadanos, los habitantes de la nación. Restringieron el decreto 1772-2003 que habilita a toda persona a pedir informaciones, le pusieron siempre y cuando acredite interés. Esto quiere decir siempre y cuando lo autoricemos. En el artículo 67 del anteproyecto que regulaba las obligaciones de la televisión frente al cine nacional, se establecía que las señales debían aportar el 2% de su facturación bruta adquiriendo derechos de películas nacionales. En la ley lo bajaron al 0,5, lo dieron por 4. En eso también es mejor el anteproyecto. En el anteproyecto se establecía, y en la ley también se establece, la figura del defensor del usuario de los medios de comunicación. En el anteproyecto se decía que para ser designado
defensor del usuario, se debía tener, estoy leyendo el artículo 179 del anteproyecto, de que se convirtió en proyecto de ley cuando entró a esta casa. Tener una trayectoria reconocida en el plano cultural, social y en la defensa de los derechos humanos. En la ley 26.522 se tomó casi textualmente el artículo y se eliminó esta exigencia. Podía ser un comerciante, podía ser un empresario de la obra pública, podía ser cualquiera. En ese sentido, es mejor el proyecto más avanzado políticamente, el proyecto que se generó en el CONFER, que la ley 26.522. Pero como lo mejor es enemigo de lo bueno, nosotros apoyamos esa ley. Pero queremos decir, no es la ley única posible del mundo. Además, presidente, debo decir, y esto entro a la tercera parte de lo que voy terminando, que esa ley, que se defiende como si fuera el texto sagrado de la nación, que es un texto bueno, que yo trabajé, que yo lo apoyé y que yo históricamente me identifico, porque se basa tomó de esto, sin mencionarlo, tomó los resultados de los trabajos de la Coalición por la Difusión Democrática, tomó los 21 puntos originales, ahora ya están sancionados, no se están trabajando, ya están sancionados, aprobados los nuevos 21 puntos con los cuales yo me identifico, pero no me identifico necesariamente con la palabra de una ley, me identifico con principios, presidente. Debo decir que esos principios, y con eso voy a discrepar también con un diputado preopinante que dijo que ideológicamente la ley se cumplió. Puede ser que una parte se haya cumplido, pero en la parte ideológica sana que todos defendimos, no se cumplió. La ley establecía que en 180 días de su sanción, artículo 156, se debía aprobar el plan técnico. El plan técnico es el que nos dice a todos en qué lugar se puede poner una emisora para que no se interfiera con otra, qué potencia tiene que tener, qué frecuencia, etcétera. 180 días. En 6 años no lo hicieron, presidente. Diputado, ¿podemos redondear? Sí, voy terminando. Bueno, contenidos mínimos no se cumplieron. Cuota de pantalla en el cine y en la televisión no se cumplió. Estuve a punto de hacer una denuncia penal por incumplimiento en perjuicio del cine. No quise interferir en la campaña electoral. Reserva de frecuencias para los medios sin fines de lucro no se cumplió. Concursos no se hicieron y cuando se hicieron muy pocos se dieron a algunos amigos. Termino, presidente. La visión clara de esto fue lo que hizo el AFCA con Antena Negra y las radios comunitarias. Le mandó la policía al servicio de Prosegur, le rompió el local, le secuestró los equipos y no he visto, yo estuve en el acto que hizo Antena Negra frente a la CNC en la calle Perú y a los grandes defensores o defensoras de esta ley, no los vi haciendo declaraciones. De este recinto el diputado Sánchez presentó un proyecto pidiendo explicaciones, y con eso me solidarizo y le agradezco. Entonces, presidente, la ley no se cumplió, la ley no es la bandera nacional y muchos de los que lo defienden fueron los que contribuyeron a bastardearla. Yo termino con una frase bíblica, presidente, dejemos que los muertos cuiden de los muertos. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.